cómo se fortalece la resistencia al modelo moderno colonial. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto a Karina Ochoa. Ella es doctora rural, doctora en desarrollo rural, investigadora y académica mexicana, con quien vamos a profundizar en este tema, en el marco del proceso de formación sociopolítico virtual hacia una Vyala soberana, comunal, descolonial y plurinacional para el buen vivir, que se va a realizar del 17 de septiembre hasta el 5 de noviembre. Hacemos el contacto con México, allí se encuentra nuestra entrevistada. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola Alejandra, qué bien estar de nuevo conversando en este espacio de reflexión, de enfoque. Comenzó septiembre y ya queda muy poco tiempo para el comienzo del curso sociopolítico virtual desde Vyala, que tú vas a estar además participando, hablando de la dominación moderno-colonial. Contanos un poco, Karina, qué expectativa tenés en este curso, que ya le queda pocas semanas para comenzar. Y el curso hacia una Vyala soberana, comunal, descolonial y plurinacional para el buen vivir va a tener su segunda emisión en este año. Iniciamos el 17 de septiembre de 2025 con la participación de Breni Mendoza, Nelson Maldonado Torres, Katia Colmenares, Ramón Grosfogel, Elisa Loncón, Antonio Aval, Erika Farías, que se incorpora y que me parece muy pertinente señalar que la compañera Erika, exalcaldesa de Caracas y parte del movimiento bolivariano de Venezuela, pues nos va a contar justamente la trayectoria y la apuesta del Estado comunal. También va a estar Juan Carlos Sánchez. Y justo en este seminario pretendemos profundizar sobre las 4 apuestas que se han ido perfilando en los últimos 40 años en Vyala, en nuestra América, que tienen fuerte arraigo en 4 propuestas. Por un lado, la propuesta de ético-política del buen vivir, que desde el mundo andino empezó a cobrar fuerza, pero que tiene resonancia desde los pueblos originarios de toda Vyala y de nuestra América. Por otro lado, tenemos la apuesta del debate descolonial o el giro descolonial, que lo vemos más como orientador para hacer las cartografías de la dominación, y tenemos también la apuesta del Estado plurinacional, que ha tenido diferentes trayectorias en nuestra América, en Vyala, y que bueno, hoy justamente tenemos también que reflexionar de cara a lo que está pasando en Bolivia, ¿verdad? Uno de los estados que se constituyó como Estado plurinacional y que hoy está en peligro de echar atrás todos los logros alcanzados. Y digamos, la cuarta pata de esta apuesta, pues está directamente vinculada a Venezuela, que hoy también está en el ojo del huracán frente a las amenazas de Trump y del imperialismo norteamericano, que evidentemente no quiere soltar a América Latina porque es el territorio en el que se quiere resguardar frente a la franca debacle que está viviendo Estados Unidos como imperio, ¿no? Entonces, Venezuela es muy interesante porque además le apostó a la configuración de un Estado comunal o de la comuna como Estado, pero que lo más interesante es que no solo se queda en el ámbito de lo indígena o de lo afro, sino que está postulado para toda la población desde una apuesta que recupera el sentido de lo comunal, también en los ámbitos urbanos y en los ámbitos rurales, ¿no? Entonces, son como las 4 apuestas que vamos a ir perfilando, pero con debates que profundizan en estas perspectivas. Particularmente a mí me va a tocar iniciar, voy a empezar el 17 de septiembre, ¿Sí? en un horario de 3 a 5 de la tarde, hora Centroamérica, y las sesiones van a tener lugar del 17 de septiembre al 15 de octubre, perdón, todos los miércoles, en este mismo horario que es el horario de Centroamérica, de 3 a 5 de la tarde, y yo voy a trabajar vamos a trabajar desde la perspectiva descolonial los métodos de la dominación moderno-colonial que se han instituido y que se siguen actualizando hasta nuestros días, pues que tienen un recorrido de 500 años, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre el borramiento, la desconexión, y cómo la lógica moderno-colonial elimina
desconecta, arrasa y construye un imperio de la anulación del otro, como lo diría la pensadora hispano-siria Sirina del Bisabay, que termina teniendo efectos en todos los órdenes de la vida. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, Ale, en estas sesiones. Karina, y contanos un poco cuáles son los principales métodos que persisten todavía de la dominación moderno-colonial en este siglo XXI y cómo se están manifestando en Abya Yala. Mira, uno de los planteamientos que el giro de colonial o el debate descolonial formulan y que me parece que es muy potente, no solo para el entendimiento de los métodos de dominación que operan en Abya Yala desde hace más de 500 años, sino para el entendimiento de cómo se configura un orden global en el siglo XVI a partir de la empresa colonial. Uno de los elementos importantes que hemos planteado es cómo hay un acto de negación de la otredad, de negación de otro, otra, que en este caso, hace 500 años, ese otro lejano, pues era el otro indio, la otra India, ¿no? ¿No? Y que además trae consigo también la negación de lo otro, del otro, la otra, el otro negro, que fue secuestrado y traído en condición de esclavitud a estos territorios para ampliar y profundizar la empresa colonial. Entonces, aquí hay un acto que es un acto, es parte del hecho colonial y que es un acto central que es ontológico, que es el hecho de negar la posibilidad de la existencia plena de otros y otras sujetas que son negadas en su condición de humanidad. Lo que pasó hace 500 años es que se negó a las poblaciones amerindias y a las poblaciones negras esclavizadas y que se trajeron a este continente, se les negó la posibilidad de recrear su mundo, de recrear su lengua, de recrear las formas de reproducir su mundo, y para eso se nos negó la posibilidad no solo de la existencia, sino de constituir este mundo a partir de nuestro criterio artístico, de nuestro criterio filosófico, de nuestro criterio científico, porque había lo que hoy llamaríamos ciencia también en estas civilizaciones, y al negarnos esa posibilidad nos niega la posibilidad de existir. Esa negación sigue permaneciendo, pero ahora traducida en otra gramática del poder. Por ejemplo, cuando nos dicen países subdesarrollados, en realidad nos están queriendo decir países subhumanos o incivilizados o que no tenemos capacidad de llegar al parámetro de existencia plena. Luego empezaron a decir, bueno, se oye muy mal decir subdesarrollo porque antes nos decían subhumanos o no humanos, y entonces dicen, vamos a decirles en vías de desarrollo. Y cuando nos dicen en vías de desarrollo, nos están planteando también que solo hay un modelo a seguir para poder existir plenamente, ¿no? En términos políticos o en términos económicos sería la idea del desarrollo, y el referente del desarrollo se ubica en la particular experiencia europea, occidental y colonial, donde Estados Unidos se suma también de manera muy temprana en la historia, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las formas de dominación que se establecen hace 500 años tienen una continuidad y se van traduciendo en términos de otra gramática política, pero en el fondo tienen la misma esencia. Y hay dos elementos de estas formas de borramiento que yo quiero trabajar en esta sesión que me va a tocar compartir con todos, todas y todas las personas que se han inscrito a este proceso de formación, que es cómo se constituye en esas lógicas de dominación la idea del borramiento, de la anulación y de la desconexión. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos en que un principio de la lógica del poder colonial es el anulamiento de la alteridad, la negación de las otredades y de las otras existencias. Entonces hay una necesidad imperiosa de borrar todo lo que permita que esas existencias estén presentes y existan, valga la redundancia, ¿no? Entonces, el borramiento tiene muchas dimensiones. Hay un borramiento ontológico que se traza a partir del hecho racial, porque si entre más oscura es tu piel, más negación hay, y entonces ahí hay un acto de anulación que tiene que ver con la racialización, pero no solo tiene que ver con la racialización, también te borran toda tu trayectoria en términos de tu vínculo con órdenes civilizatorios que tenían existencia plena. Entonces, ese es un elemento del borramiento, pero por ejemplo, nuestra memoria histórica está borrada. Entonces, los pueblos sin historia, como nos han dicho desde la antropología, son pueblos que tienen la marca del borramiento de nuestra historia. El mestizo y la mestiza
cargan también ese borramiento con el añadido de una pretensión de blanquitud para llegar a ser, ¿no? Entonces, hay muchos elementos en nuestras formas de existencia, tanto económicas, políticas, sociales, existenciales, que muestran esos borramientos como métodos de la dominación basada en el principio de la negación de la alteridad. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo las narrativas históricas van a ser borramientos y al mismo tiempo desconexiones. Y esto ya lo trabajaba un poco Dussel cuando nos señalaba, por ejemplo, que Europa se atribuía una serie de creaciones, descubrimientos, invenciones que no había hecho Europa, ¿no? Que, por ejemplo, la imprenta ya existía en China antes de que se asumiera que lo descubrió un occidental, o por ejemplo, el hecho de que Europa se asuma como la heredera del mundo griego, cuando el mundo griego estaba mucho más vinculado al Asia Menor y a lo que hoy conocemos como el Medio Oriente. Entonces, hay un proceso de borramiento, de desconexión y de reconexión que genera una narrativa donde Europa se posibilita a sí misma el lugar de la centralidad y el lugar de la superioridad. Entonces, eso es lo que vamos a conversar con detalle. Yo ahorita lo estoy planteando de manera muy general, cómo en términos históricos se va gestando una lógica de la dominación que va a seguir operando hoy. Porque un ejemplo que yo pongo es que en nuestros territorios, en México, en Centroamérica, la desaparición forzada, pues ahora es algo que se ha generalizado en muchos territorios o que es un problema presente. Y se sabe que el proceso de desaparición está muy vinculado a lo que yo llamaría neoesclavitud, o sea, el secuestro de personas, como se hizo con las poblaciones negras de África hace 500 años, el secuestro de personas que son luego utilizadas para el comercio sexual o para el tráfico de órganos o incluso para los trabajos del narcotráfico que requieren de mano de obra esclava o no esclava para realizar ciertas labores, ¿no? Entonces, estamos hablando justamente de procesos de esclavitud que son presentes en nuestros territorios desde hace 500 años, pero que están actualizadas. O el extractivismo, ¿no? Las lógicas extractivas de los recursos naturales son las mismas lógicas extractivas que hace 500 años operaron en nuestros territorios y que fue lo que posibilitó el desarrollo del capitalismo en Europa. O tenemos también el genocidio en Palestina. Eso no lo podemos callar, no lo podemos negar. Lo que se está viviendo en Palestina es muy similar probablemente a lo que se vivió hace 500 años en estos territorios. Y callar o silenciar o no hablar de Palestina es mantener la herida también de nuestros pueblos, porque lo que hay en Palestina es un genocidio de corte neocolonial o colonial más bien, que es parte también de lo que nosotros podemos revisar como registro de nuestra historia desde hace 500 años. Entonces, lo que hoy está pasando en el mundo forma parte de las lógicas moderno-coloniales que tienen una continuidad y una actualización y que si nosotros podemos hacer la revisión histórica de cómo se va gestando ese modelo y cómo se van constituyendo estos métodos de la dominación colonial, tendríamos muchas más posibilidades de entender nuestro propio presente. Y aquí aludo, por ejemplo, a lo que ya algunos historiadores y autores plantean en el sentido de que si, o sea, que quienes replican el pasado no es quien no lo conoce, sino quien no lo comprende, ¿no? Esto lo dice Daniel Giglioli y es real, o sea, necesitamos no solamente conocer ese pasado que ha sido borrado, sino comprender por qué estas narrativas históricas que han borrado y desconectado nuestra propia historia como pueblos originarios, por ejemplo, de Abya Yala, cómo estas desconexiones y estos borramientos posibilitan la perpetuación de las lógicas de dominación que se establecieron desde hace 500 años. Eso lo vamos a trabajar en este proceso formativo. Está abierto a todas las compañeras, compañeros, compañeras que forman parte de procesos organizados, de colectivas, pero también a la gente que no está necesariamente en organizaciones sociales o colectivas y que está bastante preocupada por lo que está pasando en este mundo y por además la amenaza que hoy tenemos en nuestra América, en Abya Yala, frente a esta embestida neocolonial de, pues, de imperios hegemónicos que no quieren soltar
el poder que han acumulado durante 500 años, pero que están viviendo una debacle que es inevitable y que hoy justamente los pueblos que, que hemos construido resistencias como reexistencias, tenemos la posibilidad de plantear alternativas frente a estos momentos complejos que vivimos, ¿no? Karina, ¿y cuáles serían esas alternativas al modelo colonial? Mira, yo creo que una cosa importantísima en estos momentos es volver a hacer la conexión. Ujú. Cuando volvemos a hacer la conexión con nuestra historia ancestral, ese borramiento se desquebraja y empiezan a aparecer, se abren las fisuras que nos permiten ver cómo muchos pueblos, muchas civilizaciones tuvieron otros referentes de sentido que no estaban basadas en el principio de la anulación de la alteridad. Porque el principio de la anulación de la alteridad tiene como referente fundamental el ejercicio de la violencia. O sea, si mi forma de ejercer poder es anularte, el acto máximo de anulación es el acto del asesinato, es el acto de la violencia asesina, que es lo que está pasando hoy en Palestina. Ujú. Israel está ejerciendo el poder desde el acto asesino a través del genocidio. Entonces, volver a hacer la conexión nos permite entender cómo han habido órdenes civilizatorios que no se basan en el principio de la anulación de la alteridad, por tanto no tienen como principio la guerra y la violencia genocida y la violencia misógina, que también forma parte de esta lógica imperial colonial. Y podemos entender cómo hay otros referentes de sentido. Por ejemplo, en la filosofía Ubuntu, que es de matriz africana, el principio filosófico, la ética política se basa en el principio de yo soy si somos, yo soy si tú eres. Si yo soy si tú eres mi posibilidad de existencia. Yo no te puedo aniquilar, Alejandra, porque al aniquilarte estaría aniquilando mi propia existencia, mi posibilidad de ser. Tú eres mi posibilidad. El hecho de que yo esté hablando y tú me escuches hace que mi voz tenga sentido, si no, mi voz estaría hablando en el vacío. Entonces yo no puedo aplastar lo que me da sentido. Europa es una civilización, el Occidente generó una civilización junto con Estados Unidos que anula a sus alteridades. Por tanto, como dice Aimé Césaire, son civilizaciones moribundas, son civilizaciones que están destinadas a la muerte por inanición, por incapacidad de generar la existencia a través de su vínculo con las otredades. Entonces, el volver a hacer la conexión con horizontes de sentido otros que se plantean desde el principio de la reproducción de la vida y no desde el principio de la muerte, nos permite entender también que podemos construir otras formas de hacer política. Si el principio de la política tiene como base, o de la necropolítica tiene como base la anulación y la muerte de la alteridad, ¿cómo sería hacer política desde la vida? Y uno pensaría que se lo tiene que inventar y no, no lo tenemos que inventar. Eso ya se ha hecho en muchas comunidades, en muchas organizaciones, en muchas experiencias, en Avia Yala y en muchos lugares del sur global, donde, por ejemplo, el entendimiento del poder no pasa por el mandar sobre otros o el oprimir o el desconocer a otras personas o a otros órdenes sociales, sino pasa, por ejemplo, en comunidades indígenas de México y en Avia Yala, en la lógica del poder pasa, o de lo político, el poder y lo político pasa por la idea del servicio, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, la acción política y la acción del poder está centrada en la reproducción de la vida y no en la muerte, entonces el ejercicio del poder no puede ser basado en el acto del mandar a otros, sino en el acto del servicio. Y por ejemplo, los zapatistas en los 90 ya nos planteaban una nueva ética política, que es el principio del mandar obedeciendo, el servicio basado en el principio del mandar obedeciendo. Y eso también se ve reflejado en la ética política que plantea el buen vivir o el vivir bien, que nos dice justamente que la apuesta es el ejercicio del poder para crear, el poder para algo, no el poder sobre alguien. Entonces, no es que tenemos que inventarnos todo, es que ya existen experiencias que nos dan referencia de otras formas de entendimiento del poder y otras formas de la reproducción de la vida, que además han creado estructuras políticas, jurídicas, comunitarias, etcétera. Y otro ejemplo, ya para irme más grande, pues es Sí. justamente las experiencias del Estado comunal en Venezuela, que justamente apuesta a hacer
a construir el Estado desde la comuna, desde abajo, y no desde arriba, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, la apuesta de los estados plurinacionales, que de todas maneras han generado tensiones porque se ha tenido que disputar desde el formato del Estado liberal y del Estado colonial. Entonces, ahí tenemos tensiones que tenemos que estar jugando cuando se disputan estos estados bajo otros modelos y tenemos los casos concretos de Venezuela, de Bolivia y de otras formas de gobierno que se han gestado en América Latina o como lo conocemos nosotros, Abya Yala, nosotras. Y entonces, pues tenemos que empezar a rascar esa historia, tenemos que empezar a acercarnos a ese pasado lejano y cercano para no repetir ese pasado y para comprenderlo. Karina, mencionabas el rol importante que han tenido las mujeres, las poblaciones indígenas y afrodescendientes en esta resistencia, pero ¿qué le decís a los más jóvenes que van a participar además de este curso de formación virtual, teniendo en cuenta algo muy interesante que dijiste en relación a que no solo hay que saber lo que pasó y conocer la historia, sino lo más importante, hay que comprenderla? Sí, yo creo que es una muy buena oportunidad para convocar a generaciones que, bueno, a lo mejor no les tocó vivir lo que pasó en los últimos 40 años en Abya Yala. Yo, por ejemplo, cuando hago sesiones, siempre recurro a la historia más reciente y a la historia de cómo llega el neoliberalismo a nuestra América, en ese momento, en los 80s, 90s, lo que hoy conocemos como América Latina, a Abya Yala se convirtió en el laboratorio político de este nuevo ciclo moderno colonial capitalista que le llamamos neoliberalismo y globalización, pero estamos con generaciones que nacieron en los 90 o que nacieron en el 2000 y que no vivieron esa experiencia. Entonces es un desafío justamente para contrarrestar esas lógicas de la desconexión, es contarle a las nuevas generaciones lo que nos ha tocado vivir y además contar esa historia larga que nos remite a más de 40 años, o sea, a 500 años de historia, ¿no? Entonces, necesitamos generar espacios también para hacer esos puentes, esas reconexiones, donde podamos también compartir las historias vividas, porque a nosotras nos ha tocado vivir los últimos 40 años de políticas neoliberales y nos ha tocado vivir la embestida neoliberal que es neocolonial, pero a los jóvenes y a las jóvenes y a les jóvenes que nacieron entre finales del siglo pasado y principios de y los que siguen naciendo ahora, les ha tocado ya un mundo bastante fracturado y yo me enfrento, por ejemplo, en el aula, porque soy docente, con generaciones que tienen mucho temor a ser anuladas, ¿no? El otro Ujú. día en una conversación con jóvenes feministas en Honduras, me pareció muy potente cómo mostraban el miedo a la anulación. Decían, es que a veces no hablamos porque tenemos miedo a que se nos anule, es decir, a que si tenemos una posición que no sea correspondiente con el conjunto de las personas que están en ese espacio, pues entonces podamos ser estigmatizadas, tachadas, funadas, anuladas. Yo creo que hoy los jóvenes y las jóvenes viven hoy más que nunca un sentido alto de vulnerabilidad porque están frente a lógicas bastante descarnadas de la anulación. Antes, con los discursos de los derechos humanos, los discursos de las democracias, que hoy ya se están desvaneciendo, medio parecía que no, esa vulnerabilidad podía ser, digamos, todavía distante. Hoy esa vulnerabilidad bajo el sentido de no ser reconocido, de que mi voz no valga, de que esa no existencia es tan latente en tantos sentidos de la vida que genera un ensimismamiento, pero también genera una mirada que está cercada, porque además no podemos, digamos, fracturar esa lógica del borramiento y la desconexión de la que yo hablaba hace rato. Entonces tenemos un desafío importante y yo creo que la conversación y el intercambio y estos procesos de formación pueden ser importantes para empezar a filtrar, hacer la porosidad para hacer la comunicación con generaciones que yo creo que están viviendo aún más contundentemente estas lógicas del capitalismo moderno colonial que nos aíslan y que nos hacen sentir profundamente vulnerables y anulados, anuladas y anulades, ¿no? Entonces, yo creo que hay un desafío importante en hacer los puentes. Yo espero que haya muchas jóvenes en este proceso de formación
y que podamos contribuir también en ese contarles la historia y el caminar que los pueblos en resistencia hemos tenido pues por siglos en esta Via Yala, y que la puedan hacer suya como la hemos hecho nuestras muchas compañeras, que a través del activismo y la militancia política pudimos hacer esos puentes y esas reconexiones, ¿no? Entonces, pues es un desafío grande. Ojalá que tengamos una población juvenil amplia, y ahí tenemos el desafío también de hacer la conversación con las generaciones más jóvenes. Karina Ochoa, doctora en Desarrollo Rural, académica, socióloga mexicana. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias, Alejandra, y un saludo a toda la audiencia de Enfoque, que siempre está atenta de los trabajos que se realizan en Via Yala Soberana. Enfoque. Hemos hablado con Karina Ochoa en las distintas formas en que la dominación moderno-colonial ha afectado nuestras culturas, nuestras economías y hasta nuestras subjetividades. Pero también hablamos de la resistencia que surge de los movimientos sociales, de las distintas poblaciones y también de la academia crítica. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo afecta a nuestras vidas este modelo de dominación colonial? Suscríbanse a este canal y dejen sus mensajes, que los leo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.